Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos trayendo un nuevo video resumen del campeonato local. En la parte de abajo te aparece el icono de nuestro canal. Dale click al icono del canal y suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada video que vamos alzando. Del campeonato se despiden Guaraní y Cerro Porteño de este campeonato apertura. Señoras, señores, tocó Alan Pereira. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní y Cerro Porteño. Graba en la mitad. El pase sobre la posición de Arzamendia. El torneo que continúa es el torneo de la intermedia, como la punta independiente de Campo Grande, el equipo de Pablo Caballero. El balón para Mateus. Mateus que va, Mateus que toca. Gana el fondo Pachi Carrizo, va al centro. El golpe de cabeza. Lo que se perdió Mauro Boselli. Gran centro de Pachi Carrizo, le dio fuerza pero no dirección al cabezazo Boselli. Clarita la jugada para Cerro Porteño aquí, muy bien por el brasileño, habilitando a Pachi, que mete un pase a la cabeza de Boselli. Faltó darle dirección para que llegue el gol del 9, cerquita del... Muy alta en verdad, pero la tiene Guillermo Benítez, que estaba bien abierto. Allí engancha ahora Arzamendia, viene Guille Benítez, centro al área, Patiño desvía. Miguel Martínez se queda con la pelota. Por muy poco se produjo un alto gol. Sí, aquí apareció el susto en el arco de Cerro Porteño. Bueno, decíamos en 15 minutos tuvimos una de Boselli. Aquí tuvimos un susto en el arco de Cerro Porteño porque por esa descoordinación casi termina complicando en el fondo. Salvó Martínez la situación. La metió de vuelta al medio Rodrigo Quintero. Intenta Maíz. La pelota le queda a Morel. Saca Morel. Morel que va jugando sobre el lado izquierdo. Benítez para Florentín. Buena pelota para Alan Pereira. Va Pereira. La cruzó para Florentín. Tapó el arquero. Doble tapada fenomenal de Miguel Martínez cuando parecía que era el gol de Antonio Marín. Señores, se salvó Cerro Porteño. Lo salvó el arquero Miguel Martínez. Terrible doble tapada, tapadón de Martínez porque Florentín roba y él comanda el ataque, él comanda ese robo de pelota, no lo pueden creer los tres que participan en la acción. Apareció allí Alan Pereira, primeramente para mandar un muy buen pase para Florentín que se anticipa, cierra lo que él había comenzado y del rebote recupera Guaraní en la media cancha porque cuando recupera sale rápido, sale bien haciendo el desdoble. Lucena entregó muy bien para Beto, que va, espera Enzo, pase para Boselli, de taco, de vuelta para Beto, remató y tapó Serdio, atajó Serdio, qué buena conexión de taco Boselli, le devolvió la pelota a Beto que remató a gol, allí estaba Serdio. Recién lo marcabas por la derecha, se gesta las acciones ofensivas para Cerro Porteño, aquí otra vez por ese sector, tirándose después al medio, gran taco de Boselli. Aparece para Alberto el Beto Espínola, pisando el área, sacando el remate y después lo que termina reclamando Sergio. De 1912, Miguel Benítez gira, Benítez que juega por bajo, Beto Espínola anticipa y va, limpió bien el camino, cruza para Mateus, acelera Mateus, ataca Cerro con la velocidad de Mateus, con Boselli metido por el medio, sigue Mateus, la finta, ganó hasta el fondo, centro, bajo, el remate pifiado del Pachi Carrizo. Termina en la nada un muy prometedor contragolpe de Cerro Porteño, teniendo a la velocidad de Mateus como protagonista. Bueno, ya aparecía hace rato la ofensiva por el lado derecho. Aquí la velocidad de Mateus por la izquierda, amagando que se iba a meter para el medio, haciendo el recorte, el amague, y termina metiéndose hasta el fondo. No le pegó bien Carrizo. Hubo un exceso de fuerza en ese último envío, en el último toque de Mateus. Aquí está. Pues ahí se imponía. Para la hora de, a la hora de poner la pelota también se lo ve muy bien a Keco Villalba. Enganchó Guillermo, centro, gol, Pereira, gol de Guaraní, el debutante Alan Pereira anticipa y convierte, enganchó Guillermo, esa pelota le entró de zurda y la aparición picante de Pereira a espaldas de Patiño, anticipando a Miguel Benítez. Guaraní golpea primero, Alan Pereira
se anota en la lista de debutantes que convierten un gol en el partido inaugural. Lo celebró así, con alegría, con emoción. Guaraní pasa a ganarle. Tiene problemas para quedarse con la pelota el Pachi Carrizo. Recupera ahora Duarte. Falta. Va a haber amarilla para Alexis. Está caído Florentín. Y apareció la primera tarjeta, la tercera falta que comete Alexis y la tarjeta para el número 4 está sentido Florentín, pero él se va a recuperar. Bueno, aquí está. Le deja el pie a Alexis. Allí está. Y eso es lo que termina reclamando Florentín. Sí, es amarilla por esta. Sí, porque la taquilla de Alexis ya impactó a la altura del tobillo y ahí va a mirar José Méndez justamente. La densidad es baja o es media, porque después se dan las otras condiciones como para que él pueda mostrar la tarjeta roja. A ver qué decisión tomó, y la decisión que tomó es que Alexis se va de la cancha, roja directa para él, anula la tarjeta amarilla José Méndez. Tarjeta roja para el área. También el Beto Espínola. 5 cabeceadores. Va al centro. Enzo cabecea. Sergio manotea. La pelota salió. Entonces otro tiro de esquina para Cerro Porteño. Decisión fuera de juego. Se prepara Alan Rodríguez. Levantó Nancy Fernández el banderín. ¿Pero qué? Sergio la sacó al córner. Pero va a la disputa. Va Mateus, encara Mateus, sigue Mateus. Mateus que la jugó, ahora se mete Lucena, le pegó y la pelota lame el travesaño, la tocó Sergio, la sacó Sergio, que cerca estuvo Lucena del empate. Qué gran habilitación de Mateus, que la pone así de aire como para que llegue perfilado, y de frente Lucena roza Sergio esa pelota, a ver, esta es. O al salir fue. Y pegó en el travesaño. Cerro buscando el empate con 10. Le pega Alan Rodríguez. Va Alan, centro con Comba arriba, golpe de cabeza. La sacó Sergio. Enzo conectó, espectacular la tajada de Gaspar Sergio para impedir el empate de Cerro Porteño. Y otra vez haciendo gala de su muy buena pegada Rodríguez. Y ese centro cuando viene Cerro. Y este es el cabezazo de Enzo. Saca Sergio esa pelota. Buena intervención de Sergio. Así como están las cosas, Cerro y su licencia hasta el 10 de junio, Rubén, y el 11 retornan. Y en Guaraní a confirmar, pero de buenas a primera, el lunes 14 de junio vuelven a entrenar. Con este lateral final abierto el que tenemos, pese a que Guaraní está con uno más, pero Cerro no renuncia al ataque. Va tocando Guillermo Benítez, la pelota al área, se mete Benítez, choca Patiño, el remate, salvó Martínez, y el árbitro para el partido para que asistan a los jugadores que están caídos. Patiño se fue a disputarle a Benítez dentro del área, el fútbol interrumpido. Esta es la acción que daba con ese panorama, Benítez, Patiño que va. Y seguramente todo esto se está obviamente revisando. Llega primero a la pelota Benítez. Y Patiño lo atropella. Sí. Ojo que destacado, ¿quién dijiste? Ángel Cardoso Lucena. Guillermo entregando el balón, intenta el jugador Benítez. Qué bien ganó Guillermo y va, ataca Guillermo, espera Florentín, le va a pegar de zurda, Florentín enganchó, ganó, escapó, está. ¡Gol! Florentín, José Florentín se paseó por el área de Cerro Porteño, limpió rivales y depositó la pelota en la valla. Guaraní de contragolpe, y cuando el partido expiraba, amplía diferencia. Florentín de derecha deja Guaraní 2. Cerro Porteño 0. Bueno, y sigue corriendo Guillermo Benítez, robando muy bien Guillermo Benítez, conducción después
obvio. Toda la acción individual de Florentín que limpió el camino, sacó